Buenas tardes, un saludo para todas aquellas personas que nos están viendo en este momento. La transmisión se va a hacer en un tiempo determinado, después de que acabe este mensaje, pero de todos modos, pues los saludamos. Para nosotros es un honor estar con ustedes. Quiero que dispongamos este tiempo, un momento para pedirle a Dios que sea Él hablando a nuestras vidas, hablando a nuestro corazón, y que pueda yo compartirles lo que Él me ha revelado con este estudio. Amado Señor, te damos muchas gracias, te bendecimos porque todo lo que tú colocas dentro de nosotros, Señor, es un tesoro completo, es un tesoro que llega al entendimiento nuestro, Señor, y lo transforma completamente porque sabemos que tenemos la mente de Cristo, y todo se hace manifiesto, Señor, cuando damos permiso al Espíritu Santo para que hable las cosas ocultas que tú nos has mostrado. Yo te pido, Señor, que así como tú me mostraste, Señor, todo este tiempo, este libro, este estudio que vamos a hacer hoy, Señor, me lo has mostrado, Señor, cómo se ve reflejado en estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Tú lo hagas también igualmente con las personas que hoy nos están viendo, Señor, y las cuales van a recibir una palabra especial que viene de la boca tuya, Señor, porque todo lo que se hable aquí, Señor, hoy será dado, Señor, de acuerdo a lo que tú tienes para nosotros. Te doy gracias, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, el tema que hoy nos atañe, si lo podemos decir así, es ¿cómo es que nos llamamos? Y es una pregunta que yo hago y me hice con un solo propósito, y el propósito es ser consecuente. Yo no puedo estar hablando de algo que no tengo como la forma, como la actitud, mejor, como la actitud propia de andar de acuerdo a lo que yo me llamo. Si usted es una mamá o si usted es un papá, debe tener la actitud propia de una mamá o de un papá, ¿cierto? No puede hacerse a un lado de ciertos roles, de ciertos compromisos que esto le demanda. De igual manera, si usted se llama creyente, usted tiene que tener una actitud propia de un creyente. Usted tiene que saber que usted es separado, usted tiene que saber que usted es una persona que camina de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios y no permisiva, sino que siempre está actuando de acuerdo a lo que Él le pide. Y es una forma de ser consecuentes. Entonces, esa es la primera pregunta que yo me hago y me la respondo de acuerdo a la segunda, que es una afirmación: seamos consecuentes. Bien, entonces quiero que partamos de este punto, y es el punto en el que realmente me ubico, digamos, como lo que yo soy. Mi historia, aunque yo no pertenezco al pueblo judío, no he hecho nunca un estudio para saber si tengo ascendencia judía o no lo tengo, realmente las raíces provienen de ahí porque yo he creído en la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel inició con Abraham. En Abraham inició la promesa cuando Dios se le acercó y le dijo sal de tu tierra y deja tu parentela, de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un lugar donde se adoraban muchas imágenes, se adoraba el sol, se adoraba la luna, había pero mucha idolatría. Yo alguna vez dije, me sacaste de Ur de Chiquinquirá. Bueno, es una broma, pero realmente sí es así. A mí me sacó de un lugar igual que a Abraham, y ahí comenzó la promesa. Isaac viene siendo como ese regalo de esa promesa que hubo. Realmente sí fue la sonrisa que marcó a Abraham y que aún en sus tiempos más difíciles le dio como ese regalo. Isaac, hijo de promesa. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú tenía la bendición de ser el primogénito, pero la tomó en poco, la tomó
la tomó como si no fuera nada de importancia y realmente decidió vendió la primogenitura. Y por último Jacob, padre de las 12 tribus, que luego se tomaron como 13, porque José, cuando fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto y realmente de ahí nació Efraín y Manasés. Entonces ellos fueron la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. Ahí empieza todo, porque realmente en el pueblo de Israel dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se salta a Esaú, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él tomó la decisión, así de sencillo, tomó la decisión de vender su primogenitura. Quiero, aparte de esto, de ya conocer, digamos, como nuestro principio, hacer parte de lo que realmente hoy nos reúne en esta tarde para este mensaje, y es conocer la historia un poco del libro de Jueces. El libro de Jueces lo podemos nombrar como el desprestigio del pueblo de Israel, donde se relata tres actitudes. Yo las tomo como actitudes, pero realmente es 3 actitudes del corazón de un pueblo. En este momento también se ve reflejada esas mismas 3 actitudes del corazón en estos días. Entonces es cuestión de ver la anarquía que gobernó en ese tiempo, cómo se vive también en este tiempo, la apostasía. Y por último, estas 2 llegan a la autodestrucción. ¿Qué sucede con esto? Es un libro muy triste, relata esto, pero en fin, es lo que la actitud de mi corazón lleva a causar con todo mi ser. Mi ser se autodestruye, yo lo autodestruyo. Nadie me bota al precipicio, yo me boto al precipicio. Si tomo la actitud del corazón equivocada, si realmente me dejo gobernar por una anarquía, si permito apostatar del fundamento de la fe que para mí y para nosotros, para cada uno de ustedes, debe estar puesto en la obra que Cristo hizo en la cruz. Si nosotros nos damos cuenta, echamos un vistazo, digamos que 3 veces se repite lo mismo en el libro de Jueces, y está en Jueces 17, versículo 6, Jueces 18, versículo 1 y Jueces 21, versículo 25. Y está la razón por la cual el pueblo apostató. Esto lo llevó a la anarquía, como les dije anteriormente, se creyeron dioses y por último a la autodestrucción. En los 3 pasajes dice lo mismo, solamente voy a leer uno de ellos, que está en Jueces, en el capítulo 17, en el versículo 6. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa fue la razón por la cual ellos tuvieron una actitud errónea en su corazón. Y es la razón por la cual nosotros, hoy en día, no digo nosotros, no, ya me queda muy mal incluirme porque realmente yo no estoy dentro de ese grupo, ¿cierto? Sino las personas que nosotros vemos que están en estos tiempos y andan con una actitud errónea del corazón, se han cubierto. ¿Por qué? Dice, en aquellos tiempos no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No hay una sujeción, no hay una sujeción a una autoridad, ni siquiera hay un reconocimiento a una autoridad. La autoridad son ellos mismos. La autoridad decide que son ellos mismos y ellos deciden qué hacer. Hay una parte en Proverbios, creo que está, donde dice que uno hace lo que bien le parezca. Y realmente lo que bien le parece, o sea, que el juicio, si yo hago algo que bien me parece, si yo me tomo en este momento una Coca-Cola,
porque bien me parece tomarme una Coca-Cola, porque está haciendo sed, porque tengo miles y miles de justificaciones para hacerlo. Entonces, realmente yo creo, está bien. ¿Quién me va a juzgar? Soraya me va a juzgar. Y Soraya dice, está bien, hiciste lo correcto. Y así es el mundo. Realmente el mundo te dice, haz lo que quieras hacer. Y si eso te parece bien, está perfecto. Ama a quien quieras amar. Vive con quien quieres vivir. Vive como quieres vivir. Y eso es anarquía. Después de hacer lo que la actitud de la persona lo manda a hacer, es decir, de ejercer la anarquía, viene la apostasía. ¿Acaso se acuerdan de ese pacto que hubo para nosotros, para nuestros días en la cruz del Calvario? Nadie se acuerda. Solamente se acuerdan que Semana Santa es muy chévere porque dan jueves, viernes, algunas empresas sábado, domingo que es festivo, y entonces queda un puentazo de 4 días. Pero de resto olvidan el pacto que hubo en la cruz del Calvario, lo toman en poco. Eso se llama apostasía, apostatar de la fe. Bien, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Bien, yo ya había tomado esto. En Abraham se inicia la promesa de la tierra prometida. Llega por fin el hijo de la promesa, que es Isaac, ya se lo había mencionado. Nace Esaú y Jacob. Por Esaú, que tomó una mala decisión, pues Jacob entra completamente. Llega a Egipto José, se convierte, después de pasar un mundo de cosas, se convierte en el segundo después de Faraón, pero esta parte no es eterna, no es para siempre. ¿Qué sucede ahí? José muere, ¿cierto? Y cuando José muere, entonces llega un momento en que también el Faraón muere. Y al morir el Faraón y al morir José, el pueblo se quedó desprotegido. ¿Qué pasó con el pueblo? Llegó alguien más y los subyugó. Entonces entraron en una esclavitud tan profunda que hubo necesidad de tener realmente alguien que los orientara. No sé si usted se ha sentido en alguna ocasión que necesita como contarle algo que le está pasando a alguien para que lo oriente. Y usted se sienta como, ay, no estoy tan mal. Ese alguien piensa igual que yo, no estoy tan mal. Pero es muy complicado que usted encuentre a alguien que realmente tenga la voluntad perfecta de Dios en él y lo oriente bien a usted. Es un poco complicado. Si hablamos de la palabra Jueces, que es el libro que nosotros estamos estudiando, ¿cierto? En hebreo, esa palabra Jueces significa Shefaín. Es muy importante saber el significado, porque Shefaín es un hombre recto, es un hombre que no tiene, preferencias, que no se inclina, que no se debe dejar inclinar. Es completamente recto y sus decisiones son completamente justas. Pero eso no sucedió acá. La idea de Dios para darles unos jueces al pueblo fue entregarles hombres rectos, irreprensibles realmente. Estos hombres rectos o shefaínes vendrían a ser los líderes del pueblo, pero no fue así. El hombre realmente se ha inclinado por tantas cosas, se ha inclinado, su alma se ha inclinado a tantos deleites, a tantos gustos, a tantos, ¿cómo se llama?, beneficios que tiene, placeres que tiene, que realmente es muy difícil encontrar un shefaín
aún en nuestros días es muy complicado. Cuando nosotros sabemos que en nosotros está el Espíritu Santo, que ya nosotros no tenemos nada que ver con este mundo, que la amistad con el mundo a Dios no le agrada. No os conforméis a este siglo, dice la palabra de Dios. Pero es muy complicado encontrar un Shefaín en nuestros días, un hombre irreprensible, un hombre recto, de buenas decisiones y de una conducta intachable delante de Dios. Yo no estoy hablando de un hombre religioso, yo no estoy hablando de un hombre legalista, yo no estoy hablando de un hombre que cumpla a cabalidad la ley mosaica. Yo estoy hablando de un hombre y una mujer que entiendan el pacto que Cristo hizo en la cruz, que entiendan el poder que hay dentro de él o dentro de ella. Eso es lo que nosotros necesitamos. Para eso nosotros nos estamos formando. Pero ni en ese tiempo se conseguía un Shefaín, ni en este tiempo se consigue un Shefaín tan fácilmente. ¿Sí los hay? Claro que sí. Hay algunos que realmente nos hemos tomado el tiempo para decir, somos santos. Así los demás digan que no. Sí, somos santos, porque somos separados para el mal. Y ya no estamos buscando las cosas que nos agradan a nosotros, sino las cosas que agradan a Dios. Entonces, en el libro de los Jueces, visto en paralelo con nuestros días, voy a estar hablando de esa parte del libro de los Jueces y de la parte que está ocurriendo en nuestros días. Aquí se vive algo y empieza con los 2 primeros capítulos del libro de Jueces. Realmente Josué, uno de los 12 espías, que fue el único como que realmente se la creyó, por así decir, se la creyó. Él está alertando a su pueblo y le está diciendo, cumplan a cabalidad. En ese tiempo tenían la ley mosaica, cúmplanla, no se aparten de ella, no se aparten. Pero el pueblo pues lo escuchaba. Pero tal vez le pasó, vuelvo otra vez a nuestros días, tal vez le pasó como me pasó a mí. Yo llevo 32, 33 años mal contados desde que hice mi oración de fe. Y realmente yo digo que siempre había visto esa realidad fuera de mí. Nunca la había visto dentro, jamás la había visto dentro. Entonces para mí era muy fácil ser anarquista, ser apóstata y autodestruirme. Y usted dirá, ¿pero en qué? ¿Qué movimiento político la señaló? ¿O a qué comunidad se perteneció? A ninguna. Yo hacía lo que quería. Yo decía cuándo involucrar a Dios y cuándo no involucrarlo. Y yo me iba autodestruyendo emocionalmente, tal vez con amargura, tal vez con mal genio, tal vez con resentimientos. A usted le es claro la palabra resentimiento, la palabra odio, la palabra envidia, la palabra rencor en estos días. Claro que sí. Muchas de las personas que sufren de eso están en las iglesias. Yo estaba en una de ellas, en varias, y realmente yo estaba siendo afectada por eso. ¿Por qué? Porque vi la realidad desde afuera. Así como ese pueblo que usted ve ahí, que está alrededor de Josué escuchándolo, lo ve desde afuera. Josué ya se iba a morir, ya estaba listo, pero ellos iban a entrar a la tierra prometida. Ellos iban a entrar a ese lugar donde tenían que ser rectos, pero no lo fueron. Entonces, iba a ser muy matemática, iba a sacar muchos números acá, pero dije no es a lo que vinimos, no vinimos a una clase numérica para nada, pero sí hay 2 periodos que usted se tiene que preguntar y tiene que hacer claridad en esto, y es el periodo de donde inicia este proceso.
Es un periodo de esclavitud en Egipto, desde que entró, desde que murió José. Recuerde que ya le comenté, desde que murió José, desde que murió el faraón que los quería. Ese periodo de esclavitud de Egipto hasta que llegaron a una monarquía, es decir, a elegir un rey para Israel. Ese periodo completo tuvo algo que me escalofrió completamente, y lo digo acá y todavía siento el escalofrío, y fue 400 años de silencio de Dios. ¿Usted se puede imaginar 400 años de silencio de Dios? Nosotros ni siquiera lo logramos. A veces usted y yo nos cansamos de decir, ay, pero hemos clamado y hemos pedido y vuelto a pedir tantos años, pero realmente Dios sí ha contestado. Pero en este tiempo, antes de que ocurriera la monarquía como tal, hubo 400 años de silencio, donde Dios hizo silencio, se cayó. Aquí en este tiempo, todas las personas, muchas personas, no todas, corrijo, muchas personas dicen, yo ya me divorcié de su Dios. ¿Y por qué te divorciaste de mi Dios? Porque yo le pedía y no me contestó, siempre hizo silencio. ¿Cuántos años tienes? 50, 60. Ahí en ese tiempo fueron 400 años. Y aún todavía algunos persisten, porque la palabra dice que el que persevera hasta el final, ese tendrá la victoria, la recompensa. Pero en este caso, no. En este caso, en este tiempo, hay una, ¿cómo se llama eso? Cuando yo no soy tan tolerante, hay una falta de tolerancia. Y por eso mismo no se persevera. Y si es con Dios más. Queremos echarle la culpa a Dios absolutamente de todo. Si no pasó algo que yo quería, culpa a Dios. Si las cosas no salieron como yo quería, culpo a Dios. Y eso hace que realmente yo me aleje más de Él. Entonces, el pueblo de Israel en ese tiempo, cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, les pasó las advertencias que tuvo Josué con ellos. Ahora, revisemos cómo nos comportamos cuando estamos ya en la tierra prometida. ¿Ya usted aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Ya usted es consciente que tiene la vida eterna? ¿Ya usted es consciente que realmente usted no es usted? ¿Es Cristo en usted? ¿Usted es consciente de eso? Sabemos que tenemos la salvación. ¿Qué seguridad de salvación tenemos? Alguien una vez me hizo esa pregunta. Me dijo, ¿para usted qué es la muerte? Y yo le dije, pues la cesación de todo fue todo lo que yo contesté. Dijo, usted no tiene la seguridad de salvación. Y yo me fui muy mal porque era una líder mía que me preguntó eso. Entonces, volviendo al tema, en ese tiempo se cobijó el pueblo de Israel, fue alrededor como de unos 110 años, 120 años, no recuerdo ahorita, donde realmente estaban 7 periodos de apostasía. Se dieron 7 periodos de apostasía, pero es algo muy tremendo. Usted lee los primeros capítulos del libro de Jueces y usted ve que ellos primero se olvidaron de Dios, hicieron lo que quisieron. Después de hacer lo que quisieron, se inventaron cosas que habían traído pegadas de Egipto, como por ejemplo, incluso me atrevo a decir que de más atrás, como por ejemplo la adoración a imágenes fundidas, lo que nosotros hoy conocemos como una idolatría.
Hoy usted no puede tener el escapulario, no puede tener la imagen fundida de tal o de otro, no. Pero usted hoy puede tener algo que le quita el lugar a Dios. Y no ha dejado que su ADN entre y se impregne. En alguna vez yo dije que eso es como una esponja, que usted la sumerge en el agua y la levanta con un cuidado, pero así la levante con el mayor cuidado, esa esponja le va a caer agua, porque está completamente llena. Eso es lo que usted y yo tenemos que permitir que pase, porque cuando no pasa, cuando la esponja está vacía, la esponja raya. Mientras si la esponja está empapada, la esponja hace lo que tiene que hacer, limpia, pero no raya. Una esponja cartonada raya, una esponja empapada limpia. Entonces, eso es lo que sucede. Aquí en estos 7 periodos de apostasía fue muy tremendo cómo se trató al pueblo de Israel, al que iba a entrar a poseer una tierra prometida desde Abraham, desde que salió de Ur de los Caldeos, desde Isaac, ¿cierto? Entonces, una tierra prometida, cuando usted va a poseer algo, cuando usted compra una casa nueva para su familia, usted llega, entra, y usted ¿qué hace? Los hijos, me imagino el cuadro, entran los hijos, yo quiero escoger este cuarto, yo quiero escoger este otro cuarto, nosotros vamos para el cuarto principal, la mascota queda en este lugar, y empieza a ubicar las cosas. Es una alegría, pero acá no ocurrió eso. ¿Por qué? Porque lo primero que fallaron ellos fue olvidarse de su Dios. Se olvidaron del dueño de la casa. Usted se puede imaginar que usted compre una casa en esas condiciones, usted como hombre de casa, y le toque dormir con el perro en el patio. No es el lugar suyo, se olvidaron de usted. Así mismo pasó con el pueblo de Israel, así mismo pasa con el pueblo creyente, se olvidó de su Dios. El primer periodo de apostasía está cuando por 8 años, usted lo encuentra en Jueces 3:8, vino y los gobernó Mesopotamia. Después, 18 años, los moabitas, los acosados por los filisteos, pues no se especifica el tiempo, es muy corto el relato, está en Jueces 3:31. Los cananeos del norte por 20 años, está en Jueces 4:3. Los madianitas por 7 años en Jueces 6, los filisteos y por Amón por 18 años, Jueces 10:8. Estas historias me gustaron porque encontré algo muy clave en cada una de ellas. Y el séptimo periodo de apostasía fue por los filisteos por 40 años y lo encontramos en Jueces 13:1. Cada uno de esos periodos de apostasía buscaron, o sea, como les dije yo, ¿ellos qué hicieron? Se olvidaron de su Dios, hicieron lo que quisieron, se vieron oprimidos, clamaron a Dios, Dios despertó a alguien, ese alguien los libró y la tierra descansó por un tiempo. Si usted lee todos esos 7 periodos y aún se aumenta en uno, que fueron casi 8, ¿cierto? Todos esos tienen la misma estrategia. Se olvidaron, hicieron lo que quisieron, se vieron oprimidos, clamaron, Dios los libró, volvieron y se olvidaron. O sea, un ciclo completo. El primero de los jueces que vemos es a Otoniel. Libera el pueblo de Israel por 8 años de Mesopotamia. ¿Quién era Otoniel? Hijo de Kenas y hermano menor de Caleb. Descansa Israel de la cautividad por 40 años. Es mucho. Ehud, el segundo juez. Algunos dicen Ahot. Libera a Israel de los moabitas de una opresión de 18 años. Sangar libera a Israel de los filisteos. Mata
él, ¿no? Él solo mata a 600 filisteos con una aguijada de buey. ¿Quién se iba a imaginar eso? Nadie. Débora. Débora es muy particular. Muchos tienen el concepto de Débora y realmente sí, fue la única juez mujer, era profetisa y libera a Israel de los cananeos del norte, que después de la muerte de Ahod o Ehud, los hace cautivos de los cananeos del norte. Dios le había hablado a Barak, pero a él le dio miedo. Pero Débora sí actuó como era la voluntad de Dios. Aparte de eso, usted tiene que entender algo bien interesante de acá. Débora se encuentra con Barak. Barak, ¿quién era? Un hombre grande, ¿cierto? Pero le dice, lo confronta y le dice, ¿Dios no te ha hablado? Y tal vez él le da miedo a actuar. Él dice, pero pues ya perdió la oportunidad. ¿Qué pasa en nuestro tiempo? En nuestro tiempo también puede pasar eso. Usted se queda dormido y créame que en este momento hay una palabra que dice que en estos tiempos es mucha la mies, pero los obreros son pocos. Pero así los obreros sean pocos y mucha la mies, detrás de usted hay otro obrero y detrás de ese obrero hay otro obrero. Y si a usted le da miedo, el obrero que menos tenga nombre, por así decirlo, es el que va a actuar. En este tiempo fue otra mujer, Jael, y tuvo la precisión de acabar con Sísara. Cuando yo vi la historia, vi la prepotencia que había en Sísara. Un hombre grande, un hombre que gritaba, un hombre que gritaba tan fuerte que hacía temblar la tierra, y la única que se mantenía de pie era Débora. Fue la única que se mantenía de pie. Un hombre que con sus barbas pescaba y le daba de comer a su ejército o los que lo gobernaban. ¿Por qué? ¿Por buena gente? No, por soberbia. Hoy en día, ¿qué vemos nosotros? Poder en algunos, y muchos se descrestan con ese poder y dicen, yo quisiera ser como, yo quisiera tener lo de, pero no se dan cuenta que lo único real y verdadero es no dejarse mover por la corriente que está pasando en este tiempo. Sísara cayó porque no aceptó la autoridad. Él realmente gritaba y hacía lo que quería y estaba acostumbrado a eso. Él no atendió y Sísara cayó. ¿Cuál fue su sentencia? Que se cumplió. Alguien se paró a decir, esa sentencia va para Sísara. No, en manos de mujer, pero era una herida mortal en la cabeza por no aceptar la autoridad. Bueno, aquí vemos a un hombre que me descresta un poquito, y es Gedeón. ¿Por qué digo que me descresta? Es de origen muy humilde este hombre, panadero, y muy inseguro. De pronto, ahorita yo digo, nadie cree en lo insegura que fui yo. Nadie lo cree. Yo tenía seguridades para algunas cosas, pero para la mayoría de las cosas yo era muy insegura. Tan insegura era que a mí me apodaban el erizo, porque yo no dejaba penetrar nada. Todo me quedaba ensartado. Y Gedeón, me di cuenta, Gedeón era un personaje completo. Él realmente no creyó. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Un pobre panadero? Por favor, mire a otro, a mí no me mire. ¿Quién soy yo, Señor? Una persona que en este momento ni siquiera tiene un trabajo activo. ¿Quién soy yo, Señor? No. Yo soy la persona que dentro de mí está
el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Esa soy yo. Usted, mi hermano, ¿quién es? ¿Usted no es lo mismo? Sí, claro que sí. Si usted lo cree, sí es. Pero Gedeón, ¿qué pasó? Gedeón puso muchas pruebas. ¿Será que el vellón, si está seco, si está mojado, si tal cosa, si tal otra? Y se rodeó de algo así como 32,000 israelitas que lo seguían. Pero dijo, echó matemáticas, dijo, son 135,000 los enemigos madianitas, son 135,000. Y dijo, más o menos como de a 4 por cada uno de los míos. Y entonces por cada 4, pues sí se puede, es como viable la pelea. Pero después de esos 32,000 se devolvieron 20,000. ¿Qué quedaron? Que quedaron 12,000, más o menos como de a 11 cada israelita. Ahí antes no desmayó, les confieso, antes la versión anterior de Soraya hubiera desmayado. Porque yo fui una persona que realmente, y eso es parte también de la apostasía. Apostasía es ir en contra, mejor dicho, desconocer la fe, desconocer lo que Dios puede hacer. Y yo era muy calculadora. Y realmente yo decía, eso no se puede. Incluso hasta con los milagros que me han ocurrido hoy, de los cuales yo soy protagonista en primera persona, yo decía, eso no es para mí. Eso es para los demás, pero para mí no es. Y a Gedeón aquí lo pusieron, y eran más o menos 11 en promedio, 12 para cada madianita, pero ahí las cosas no se quedaron. Dios dijo, no, son muchos. Quedó con 300 y le correspondía a cada madianita, no sé usted, haga la cuenta, 135,000 dividido en 300, y la verdad no sé, era una locura completa. Era una locura completa enfrentarse un solo hombre con tantos madianitas. Pero con lo que no contaba Gedeón es que Jehová, dice la Escritura, en el Antiguo Testamento dice, varón de guerra es su nombre. Cuando es varón de guerra tiene la estrategia precisa, la estrategia perfecta, y él se la reveló antes, pero todavía se la reveló. ¿Cómo se la reveló? Él iba y escuchó a un hombre que estaba hablando con su compañero y dijo, y yo vi un gran pan enorme que iba y destruía las tiendas de los madianitas, y dijimos, eso era para Gedeón. Para Gedeón es la victoria. Cuando él escuchó eso, él se convenció y dijo, sí, vamos, porque Dios nos va a entregar la victoria en Madián. Y así fue. Y les dio la estrategia y llegaron, los encontraron durmiendo, cansados, y entre ellos mismos se mataron. ¿Cuántos tuvo que matar cada israelita? Se confundieron, se mataron entre los madianitas. Entonces, ¿qué cosa imposible hay para que yo diga en este momento apostato de mi fe? ¿Qué cosa tan imposible hay para que yo no esté segura? Ayer y esta mañana y hoy a mediodía oraba yo con un pasaje que está en Deuteronomio 33, capítulo del 25 al 29, y comienza diciendo que en mis cerrojos son de hierro y de bronce. Y yo decía, Señor, si esa es la heredad que me corresponde a mí, ¿quién va a violentar mi seguridad? ¿Quién va a violentar lo que tú me has dado a mí? La protección que tú has puesto conmigo. ¿Acaso alguien me va a hacer daño? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Y eso fue lo que pasó con Gedeón. En esta siguiente diapositiva ocurre algo muy terrible, algo que realmente a mí también pues me confrontó demasiado, y es un hombre que reúne multitudes. Esa multitud fue su familia, tal vez, no sé,
tíos, tías, no tengo ni idea, 70 hermanos, incluso dijeron, los convenció, tenía buena parla, como decimos algunos, y les dijo, me van a ayudar, porque si no es así, yo no puedo llegar a proclamarme rey, yo necesito de la ayuda de ustedes. Y confiaron y le entregaron todo lo que tenían. Y él después se llenó de ese, ¿cómo se llama? Como, se me fue la palabra ahorita, como cuando uno no quiere que egoísmo será, no sé, de pronto si se me viene otra palabra la diré, pero es para decir, mis hermanos están ahí, yo tengo que gobernar, yo tengo que darle cuentas a ellos, mejor los mato. Y los mató y se autoproclamó rey. Usurpó, engañó, usurpó, ¿qué más podemos decir ahí? Ofendió la memoria de su padre, porque aunque su padre no fue que haya terminado muy bien, Gedeón terminó volviendo a llevar al pueblo a la idolatría, lo engañó, manchó su nombre y mató a sus 70 hermanos. Pero hubo uno que se salvó, que se creyó muerto, pero se salvó. Y gracias a ese ocurre lo que está en esta imagen. Él quiere tomar al pueblo a la fuerza. Y una mujer deja caer una rueda de molino, hiere su cabeza. Ojo, hiere la cabeza. ¿Por qué? Por no reconocer la autoridad, por usurpar, por engañar, por apoderarse de algo que no es de él. Esa herida posteriormente le causa la muerte. Fue Abimelech, el hijo de Gedeón, autoproclamado rey, era vanidoso, orgulloso, autosuficiente. Ni siquiera es nombrado como juez, solo se aprovechó de ser hijo de Gedeón y se autoproclamó rey. Hizo lo malo delante de Dios, murió de la manera más indigna para ese tiempo. Una mujer dejó caer una rueda de molino y lo mató. Sigue otro, no tengo la imagen de él, pero es muy cortico ese tiempo y realmente a mí sí que me habló este hombre, y es Jefté. Él era hijo de una ramera y de Galat, y sus hermanos lo desterraron, le dijeron, lo siento, pero usted no va a participar de la herencia de mi padre por ser hijo de una ramera, y lo desterraron. ¿Qué pasó con él? Él fue y se juntó con mañosos, con ociosos. ¿Usted se puede imaginar qué podría hacer este hombre con ellos, con esa compañía? En otros tiempos diríamos, no se fue a rezar el rosario, para nada bueno. Pero después, ¿qué pasó? Los oprimieron, cuando fueron oprimidos por, creo que eran los filisteos y los de Amón, entonces fueron y lo buscaron, y él dijo, ustedes me vienen a buscar a mí que me desterraron, ustedes sálvense ustedes solos. Y los hermanos le dijeron, no, precisamente por eso, hoy venimos a proponerle que usted sea nuestro caudillo. ¿Qué pasó con Jefté? Se infló. Caudillo. ¿Acaso no pasa eso en este tiempo? Usted no encuentra personas que por el nombre y por las posiciones que le dan y el nombre, más que todo el nombre, se inflan. Y eso pasa en toda parte, adentro y afuera sucede. Y entonces, ¿qué pasó con Jefté? Jefté le sonó la idea y fue y se humilló delante de Dios y le dijo a Dios, si tú me entregas la victoria sobre los filisteos y sobre, creo que eran los de Moab, no estoy segura, revisemos, sobre los filisteos y los de Amón, sí. Entonces, yo de todo lo que yo consiga, te consagraré lo que te tengo que consagrar. Y Dios le creyó. ¿Sabe una cosa? Dios cree en que lo que usted está haciendo en este momento es lo que usted va a hacer. Él es un Dios de oportunidades. Lo digo por mí. Alguien muy cercano ya
ya partió con el Señor, me decía: Soraya, Dios le cree a pesar de lo que usted diga, de lo que usted haga o de lo que usted deje de hacer. Dios le sigue creyendo. Y aquí estoy, gracias a que Él creyó en mí, gracias a que Él se mantuvo en eso, en esa determinación de creer en mí, gracias a que Él me vio. Si no fuera porque Él me vio, realmente nada estuviera ocurrido. Y dejé uno de los jueces más, digamos, polémicos para el final, Sansón. Pero yo quiero concluir con esto. ¿Qué pasó con Sansón? La debilidad fueron las mujeres. El orgullo lo tenía marcado, muy marcado por su fuerza y por su inteligencia. Tenía unos padres permisivos, era confiado porque creyó que era por él que le hizo mucho daño a los filisteos. Y me voy a Apocalipsis. Bueno, ahorita más luego la voy a tocar. No, toquémosla de una vez mejor. Antes de irme a Apocalipsis, quiero irme a Jueces 1:28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Cuál era la orden? Sacar a todos los cananeos, sin importar si era una mujer, si era un niño, si eran incluso los animales, si eran incluso los cultivos, raer completamente, quitar, desaparecer, ¿cierto? Pero no lo hizo. ¿Qué le pareció a Israel? Mejor hagámoslo tributario. ¿Qué nos parece a nosotros hoy en día? Nos parece a nosotros hoy en día que es mucho mejor sacar provecho. Ay, yo tengo la tiendita y la tiendita me da para vivir, pero en la tiendita hay cosas que son ese obstáculo para que otro caiga. Pero no me interesa. No, pero es que yo no hago eso, yo no consumo eso. ¿Sabe qué decía Pablo Escobar? Que el veneno de la droga era para Estados Unidos, para los americanos, que no para él. Pero él, ¿qué hacía? Él se lo ponía en la boca, ¿cierto? Y entonces nosotros acá realmente, ¿qué hacemos? Causamos ganancias de lo que hacemos, nos creemos con la capacidad de cobrar por lo que hacemos. Les digo algo, voy a aquí, bueno, espérense en un momentico. Hay algo importante y es que cuando uno hace esto, realmente yo lo hice. Yo creí que por el activismo que yo tenía en una iglesia, tenía una comunión muy fuerte con Dios. Pensé que el activismo me iba a llevar a eso. Realmente lo que yo daba, yo decía, una persona como yo que trabaja tanto tiempo en una iglesia, se debe estar ganando tanto de sueldo, de prestaciones serán tanto, de seguridad social será tanto, para fiscales será tanto, y yo no estoy cobrando nada. Prácticamente ese era el tributo que yo daba por conseguir un club donde me alojaran y me sintiera con poder, me sintiera con una familia y me sintiera con lo que iba a llenarme a mí y que me admiraran, porque me hacía falta admiración. Entonces, yo no saqué al cananeo de mí, yo lo hice tributario. Soraya, pague el tributo, que usted se va a beneficiar de lo que está ahí. Y entonces sencillamente así quedó, me dieron las cosas, me ofrecían eso, me levantaron hasta lo sumo y de lo sumo caí y me golpeé muy duro. ¿Por qué? Por la desobediencia.
Si ve esa serpiente tan hermosa que está ahí, o mejor, hermosa la manzana, yo no sé, ¿usted qué verá hermoso? Porque hay algunos que ven hermosa la serpiente, otras hermoso la manzana. Se traduce en algo que es un ícono, se llama desobediencia. Y ese es el tiempo que nosotros tenemos que pensar y tenemos que actuar. Hay desobediencia en nuestra vida. Hemos cobrado tributo, hemos puesto al cananeo como tributario y no lo arrojamos como fue la orden de Dios hacerlo. Yo puedo controlar esto, yo puedo controlar aquello, yo puedo hacer que las cosas se den. Yo, no. Pregúntese antes, yo obedecí lo que estaba yo obedecí lo que está en esta palabra, y no estoy hablando de legalismo, vuelvo y le repito, yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de santidad. Eso es lo que realmente me parece a mí. Cuando busco más adelante Apocalipsis 3, 14 al 17. Es muy tremendo ese texto en Apocalipsis. Es la última iglesia a la que se refiere. 3, 14, 17. Y dice acá: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando yo leí esto, yo dije: cuánta soberbia, cuánta prepotencia, cuánta arrogancia hay en muchos por tener poder político o dinero. Incluso generalizando, poder que da un lugar en la iglesia que sea, podemos decir, eclesiástico, no sé si generalizaría eso, pero es un poder, una ambición al poder, y se llegan a creer dioses. Hace más de un año largo, tuve la oportunidad de ir a México y veía cómo me iban a vender una camiseta donde decía: Teotihuacán, lugar donde los hombres se convierten en dioses. Y yo dije: ay no, qué pena con usted, pero usted se equivocó conmigo. Yo no me quiero convertir en un dios, yo tengo al verdadero Dios en mi corazón. Y es ahí, hermanos, para concluir completamente, cuando yo digo, quiero que quede esta cita para que usted la busque en 2 Corintios 12:10. Hay una mujer en el piso. Esa mujer puede ser usted, puede ser yo, puedo ser yo. Cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. La única manera de que usted logre tener una vida eterna es muriendo a usted mismo, así como lo hice yo. Yo alejé, quité completamente, me hice una transfusión completa y ya no quiero nada de mí, ya no lo quiero, no lo necesito. Cada día estoy aprendiendo más, cada día Dios me revela cosas nuevas, pero no quiero nada que me aleje de Dios, nada que me haga hacer lo que Soraya quería, nada que me haga olvidarme de Dios y apostatar de mi fe, que el único fundamento de la fe es Cristo Jesús.
No el niño Jesús, Cristo Jesús, que fue el que resucitó y me mostró que ese mismo Señor Espíritu Santo que lo resucitó a Él está dentro de mí y me capacita cada vez para hacer cosas aún mayores que las que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra. Eso es lo único que yo quiero y eso es lo único que pretendo. ¿Por qué dije un paralelo? ¿Por qué hablo? Y hoy le voy a dar un concepto. Imagínese usted un reloj de esos de arena, donde una boca haya dado el tiempo de lo que pasó el pueblo de Israel en el libro de Jueces, que fue muy triste y lamentable, y en la otra boca de abajo, lo que estamos viviendo en este siglo. Tal vez son 20 siglos, para ellos fueron algo 1200 años, no sé. En este tiempo vamos un poquito más de 2000 años viviendo una apostasía después del primer siglo, donde los cristianos realmente daban su vida completa y no les importaba nada por fundar iglesias, por llevar la palabra verdadera, fiel y verdadera a otros. Cuando usted mira en ese espejo, eso se llama un gusano, un hueco de gusano, que es como conectando dos épocas, la misma apostasía, la misma anarquía, la misma autodestrucción que se vivió en ese tiempo, se vive hoy. Despierta, hermano. Pero resulta que esta es la mano, para mí es la mano izquierda. Aquí vivían bajo la ley. Para muchos es importante la mano derecha. Aquí vivo bajo la gracia es Cristo. Ya no soy yo la que tiene que esforzarse por no alejarme de Dios. Es Cristo viviendo en mí el que hace que yo viva en santidad. Y eso es lo que usted tiene que ver. Hoy usted no tiene que ser parte de los que duermen. Hoy tiene que ser usted parte de los muchos que se van a despertar, de los muchos que van a llegar nuevamente a la única verdad que es Cristo Jesús. No hay otra. Hermano, yo le invito a que usted tome su lugar ahí donde está, que cierre los ojos y que le diga: Señor, yo no quiero que nadie me aparte de lo que tú tienes para mí. Yo no te quiero olvidar, Señor. Yo hoy muero a lo que yo quiero hacer, porque lo que yo quiero hacer, Señor, no sirve. Es trapo de inmundicia, no sirve. No es justo. Tú ya derramaste tu justicia en la cruz del Calvario y esa es la justicia con la que yo me he visto, Señor. Y no quiero para nada llegar a un punto de autodestrucción. Quiero más bien vestirme completamente de esa incorruptibilidad que tú te vestiste, Señor. Porque sí es necesario que yo obtenga la vida eterna desde ya, desde este mismo instante, Señor. Yo te pido por aquellos que me escuchan, para que se haga efectiva y viva esa palabra que se hizo efectiva y viva para mí, y que ellos encuentren, como dice Génesis 3:15, enemistad entre ellos y un mundo caído que no tiene nada que ofrecer, nada que ofrecer. Yo te doy gracias, Señor. Te pido que los bendigas, que los guardes, que los protejas y que coloques y envíes a alguien para que comparta las buenas nuevas de salvación. Te damos gracias. Bendiciones, hermanos.